La historia invertida, versión al revés, desde la perspectiva de una mujer fuerte en estilo español dramático, como telenovela apasionada. Después de 18 años de matrimonio, mi esposa me miró a los ojos y me dijo: «Eres demasiado viejo. Quiero un hombre más joven». Luego presentó la demanda de divorcio. En la audiencia, el juez me miró. «¿Acepta dividir los bienes matrimoniales?». Le deslicé un sobre. «Por supuesto, pero me gustaría que lea esta carta primero». El juez hojeó unas líneas y levantó la vista hacia mi esposa. Su rostro se puso blanco como la leche. 3 meses antes, yo estaba en nuestra cocina en Columbus, Ohio, con el delantal puesto, preparando una paella improvisada mientras la lavadora giraba desequilibrada. Era un jueves por la noche de finales de marzo, uno de esos días grises del medio oeste que hacen que toda la casa parezca más fría de lo que marca el termostato. La lluvia golpeaba las ventanas. El arce del jardín delantero aún estaba desnudo, sus ramas negras rozando la pared con cada ráfaga de viento. Acababa de llegar del trabajo y había bolsas de la compra sobre la mesa. Verduras frescas, una botella de vino tinto, pan crujiente. Laura llegó tarde otra vez. Eso se había vuelto tan normal que ya no miraba el reloj cada 10 minutos. Ya no le mandaba mensajes diciendo: «La cena está lista», porque solo respondía con un emoji frío. Después de 18 años de matrimonio, una aprende la diferencia entre una temporada ocupada y un hombre que se va alejando poco a poco de tu vida. Solo que yo aún no había admitido cuál de las dos estaba viviendo. Yo tenía 51 años. Laura tenía 53. Nos conocimos cuando yo tenía 32 en una cena benéfica. Ella era encantadora a su manera tradicional. Atenta, detallista, recordaba todo. Yo era un ingeniero con planes claros: ascender en la empresa, quizás montar mi propia consultoría. Quería una casa propia, viajar, vivir con pasión. Entonces llegó Laura con su sonrisa tímida, su maletín gastado y su sueño de construir algo grande. Ella decía: «Carlos, no quiero un marido que esté detrás de mí, quiero uno que esté a mi lado». Le creí. Durante años estuve a su lado. Luego, sin que lo dijéramos en voz alta, empecé a estar debajo de todo lo que había que cargar. Cuando su madre enfermó, fui yo quien redujo horas. Cuando su padre tuvo demencia, yo cruzaba la ciudad para cuidarlo. Cuando Laura decidió hacer un máster nocturno, yo preparaba la cena solo, pagaba las facturas solo, organizaba las fiestas familiares solo y presumía de lo orgullosa que estaba de ella. Y lo estaba. La traición no borra los buenos años, solo los mancha. Te hace repasar cada recuerdo como si fueran frutas en el mercado, buscando los golpes ocultos. Laura construyó su empresa de logística. Empezó pequeña, luego creció. Teníamos la casa en Maple Ridge Lane, 2 coches, cuentas de jubilación, una cabaña en el lago y una foto en el Pheasants pasillo de nuestro 10º aniversario en el Gran Cañón, sonriendo como quienes sabían exactamente hacia dónde iban. Yo miraba esa foto y sentía gratitud. Hasta que Laura entró en la cocina esa noche de jueves, con el pelo mojado por la lluvia y la mandíbula tensa. «La paella está lista», dije, porque las palabras normales son el último puente. No se quitó el abrigo. «Carlos, necesitamos hablar». La cuchara se detuvo en mi mano. Me sequé las manos. Fuimos al salón. No se sentó. Se quedó de pie junto a la chimenea, con las manos en los bolsillos. Yo me senté en el borde del sofá. «No soy feliz», dijo. Esas 3 palabras no fueron un rayo. Fueron una puerta que se abría a un pasillo que yo había fingido que no existía. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?» «¿Un tiempo?» «¿Has pensado en terapia?» «No, porque no quiero arreglar esto». Vi que no llevaba su anillo de boda. Pregunté si había otra persona. Su respuesta llegó fría. Se llamaba Javier. Tenía 32 años, trabajaba en uno de sus clientes. La misma edad que yo tenía cuando nos conocimos. La crueldad de esa simetría era perfecta. «No lo planeé», dijo ella. «No», respondí yo con voz baja y helada. «Solo lo dejaste crecer hasta que te resultó conveniente». Dijo que no quería que esto se pusiera feo, que había presentado los papeles ya, que podíamos hacerlo de forma limpia. Yo solo la miré. La mujer por la que había sacrificado ascensos, noches de sueño, años de mi vida, y me di cuenta de que había confundido mi lealtad con debilidad. Esa noche no lloré delante de ella. Subí.
Cerré la puerta del dormitorio y abrí el cajón donde guardaba la pequeña carta que le había escrito el día de nuestra boda. En el sobre, con mi letra joven, decía: «Para cuando me olvide de mí mismo». No la abrí todavía, solo la sostuve. Al día siguiente, cuando ella bajó ya vestida para el trabajo y con café hecho, algo raro en ella, le dije que me quedaría en un hotel. Ella parecía aliviada por mi calma. Quería que fuéramos adultos, razonables, dividir todo 50-50 rápidamente. Yo sonreí por dentro, porque durante meses yo también había estado preparando mi salida, pero no de forma fría, de forma inteligente. Había documentos, transferencias, pruebas de sus gastos ocultos, correos con Javier y, sobre todo, esa carta que ella escribió hace 18 años y que nunca pensó que yo guardaría. En la audiencia, el juez leyó las primeras líneas de la carta que yo le entregué. Era la carta que Laura me escribió en nuestra luna de miel, llena de promesas de lealtad eterna, de «nunca te dejaré por alguien más joven», de «nuestro amor es más fuerte que el tiempo». El juez la miró. Laura palideció, porque en esa carta no solo había palabras bonitas. Había también una cláusula que ella misma había insistido en escribir en un momento de pasión romántica, que si alguno de los dos rompía el matrimonio por infidelidad o por buscar juventud, renunciaría voluntariamente a la mitad de los bienes a favor del otro. El juez levantó una ceja. «Señora Carter, ¿es su letra y su firma?». Laura no pudo responder. Su rostro era la imagen del pánico. 3 meses después, yo salí del juzgado con la cabeza alta, con la mitad de lo que merecía y con la dignidad intacta. Porque en la vida, como en las telenovelas españolas, la que prepara mejor su venganza siempre gana el último acto. ¿Quieres que la continúe? ¿Que la haga más dramática, más larga o con más detalles de estilo español? Pasión, giros, justicia poética. Dime cómo la quieres ajustar. La carta que quema. El silencio en la sala del juzgado era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El juez, un hombre de unos 60 años con gafas gruesas y expresión de quien ya lo había visto todo, levantó la vista de la carta que yo le había entregado. Sus ojos se posaron en Laura como si de repente la viera por primera vez. «Señora Carter», dijo con voz grave, «¿reconoce usted esta letra y esta firma?». Laura estaba pálida como un fantasma. Sus manos, siempre tan seguras cuando firmaba contratos millonarios, temblaban ligeramente sobre la mesa de caoba. El traje gris impecable que llevaba parecía ahora una armadura demasiado grande. Javier, su amante de 32 años, no estaba presente. Por supuesto que no. Pero su sombra flotaba en el aire como un perfume barato. «Sí, es mía», murmuró ella finalmente, casi sin voz. El juez asintió lentamente y leyó en voz alta un párrafo clave que yo había subrayado la noche anterior. «Si algún día uno de los dos traiciona este matrimonio por buscar juventud, pasión fugaz o cualquier otra tontería que rompa lo que hemos construido, renuncio voluntariamente a la mitad de todos los bienes a favor del otro, porque nuestro amor vale más que cualquier cosa material. Te lo juro, Carlos, delante de Dios y de esta carta». Firmado, Laura M. Carter, 15 de junio de 2007. Luna de miel en las playas de Mallorca. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Laura, un tipo trajeado y con cara de haber cobrado ya una fortuna, se inclinó hacia ella y le susurró algo urgente. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Yo me mantuve erguido, con el corazón latiéndome fuerte pero el rostro sereno. A mis 51 años, después de haber cargado con la familia, la casa, las crisis de la empresa de ella y mis propias ambiciones postergadas, por fin sentía que el viento cambiaba de dirección. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Justicia española, de las que duelen en el alma y se recuerdan para siempre. Cuando el juez suspendió la sesión para deliberar, Laura se acercó a mí en el pasillo. Sus tacones resonaban como disparos sobre el suelo de mármol. Tenía los ojos rojos, no de llanto todavía, sino de rabia contenida. «¿Cómo te atreves, Carlos?», siseó entre dientes. «Esa carta era un gesto romántico, no un contrato legal». Me giré despacio y la miré. La misma mujer que me había dicho, «Eres demasiado viejo, quiero un hombre más joven», ahora parecía pequeña, vulnerable, humana. «¿Romántico cuando lo escribiste tú?», respondí con calma. «Pero cuando yo lo guardé durante 18 años, se convirtió en prueba, igual que las transferencias a la cuenta secreta de Javier.
igual que los hoteles en Cincinnati, igual que los mensajes que borrabas pensando que yo era demasiado confiado para mirar tu segundo teléfono. Ella retrocedió un paso. El pasillo olía a café rancio y a papeles viejos. Afuera llovía de nuevo, el mismo cielo gris de Ohio que había sido testigo de nuestra ruptura meses atrás. No lo planeé, dijo ella, repitiendo las palabras que yo le había dicho a ella en la cocina aquella noche fatal. Claro que no, respondí con una sonrisa amarga. Solo lo dejaste crecer hasta que te resultó conveniente. ¿Cuánto tiempo, Laura? ¿11 meses preparando la salida, como yo descubrí en tus archivos? ¿O más? No esperé respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Afuera, el aire frío me golpeó la cara. Respiré hondo. Por primera vez en meses, no sentía el peso de la casa en Maple Ridge Lane sobre mis hombros. No sentía la culpa de no haber sido suficiente. Sentía libertad. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del centro, nada lujoso pero mío, me serví una copa de vino tinto español que había guardado para una ocasión especial. Me senté junto a la ventana y abrí la carta completa. No solo la parte legal, la parte del corazón. Laura había escrito páginas enteras en aquella luna de miel. Hablaba de mis manos fuertes, de cómo me admiraba por mi paciencia, de cómo quería envejecer conmigo. Palabras que ahora sonaban huecas, pero que en su momento me habían hecho el hombre más feliz del mundo. Lloré, no de tristeza por ella, sino por el hombre que fui, por el Carlos de 32 años que creyó en los para siempre. Luego sequé las lágrimas y guardé la carta. Mañana empezaría de nuevo. Los siguientes días fueron un torbellino. Margaret Holloway, mi abogada, la misma que había ayudado a miles de mujeres en situaciones similares, resultó ser una aliada feroz. Tenía 58 años, cabello plateado recogido en un moño elegante y una mirada que parecía decir, «Conmigo no se juega». «Carlos, tienes más poder del que crees», me dijo en su oficina repleta de archivadores. «Esa carta es oro. Pero también tenemos correos, extractos bancarios y testigos de la oficina que vieron a Laura y a Javier demasiado juntos. Vamos a por una división justa, más que justa». Mientras tanto, Laura luchaba. Me enviaba mensajes a medianoche. «Podemos arreglarlo como adultos. Piensa en los buenos años. No hagas esto por orgullo». Cada palabra me recordaba cómo yo había intentado razonar con ella aquella noche de la sopa de pollo. Pero yo ya no era el mismo. Empecé a correr por las mañanas junto al río Scioto. Recuperé mis herramientas de ingeniero y acepté un proyecto freelance que había rechazado durante años por priorizar la familia. Y sobre todo, empecé a recordar quién era yo antes de Laura. Una tarde, mientras revisaba cajas viejas en el garaje de la casa, que aún estaba a medio dividir, encontré fotos de nuestro viaje a España en 2012. Barcelona, Sevilla, Granada, Laura bailando flamenco torpemente, yo riendo con una guitarra prestada. En una de las fotos, un hombre mayor, un gitano que tocaba en un tablao, me había dicho algo que nunca olvidé. El hombre que olvida su fuego interior se convierte en ceniza antes de morir. Esa noche llamé a mi hermana mayor, que vivía en Madrid. Le conté todo. Ella, con su acento castellano fuerte y su sabiduría de quien ha enterrado 2 maridos, me dijo: «Hermano, ven unos meses. Aquí las heridas se curan con sol, vino y gente que sabe lo que es pasión de verdad. No te quedes ahí congelado en Ohio». Lo pensé seriamente, pero antes había que cerrar este capítulo. La siguiente audiencia fue más dura. Laura llegó acompañada de Javier. El joven era guapo, sí, alto, con ese aire de confianza que da la juventud y la falta de cicatrices. Me miró con algo parecido a lástima. Error. Cuando el juez leyó los nuevos documentos, incluyendo pruebas de que Laura había desviado fondos de la empresa familiar para regalos y viajes con él, Javier palideció. Laura intentó defenderse. «Fue solo apoyo emocional. Carlos ya no me miraba como antes». El juez la interrumpió. «Señora, esto no es un reality de televisión. Son finanzas y un contrato moral que usted misma escribió». Salí de allí con una victoria parcial importante. La cabaña del lago, la mitad de la empresa y una pensión compensatoria. Laura tendría que vender la casa grande. El símbolo de todo lo que habíamos construido juntos ahora sería solo un cartel de «Se vende». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con España, con olivos, con risas en una terraza, con una mujer que aún no conocía, pero que olía a jazmín y a futuro.
Al despertar, tenía un mensaje de Laura. Esto no ha terminado, Carlos. Aún te conozco. Sé que en el fondo eres un buen hombre. Sonreí ante la pantalla. Sí, era un buen hombre, pero ya no era su hombre, y eso, querida Laura, era solo el principio. El fuego que renace, final. 6 meses después, el aeropuerto de Barajas me recibió con el abrazo cálido del sol español. Había dejado Ohio atrás, como quien deja un abrigo viejo y pesado. La casa de Maple Ridge Lane ya estaba vendida. La empresa de Laura había perdido varios clientes importantes después del escándalo público. Y yo había recuperado algo que creía perdido para siempre: mi propio fuego. Madrid me envolvió como un amante paciente. Las calles empedradas de Malasaña, el olor a churros recién hechos por la mañana, el bullicio de la Plaza Mayor al atardecer. Mi hermana Ana me esperaba con los brazos abiertos y una botella de Rioja en la mano. «Bienvenido a casa, hermano», me dijo besándome las 2 mejillas. «Aquí nadie te pregunta si eres demasiado viejo. Aquí se pregunta si tienes cojones para vivir». Durante las primeras semanas paseaba sin rumbo. Visitaba el Prado, me perdía en el Retiro, y por las noches escribía en un cuaderno viejo todo lo que no había podido decir en el juzgado. No era rabia lo que quedaba, era comprensión. Laura no era una villana de telenovela, era una mujer asustada de envejecer que había confundido juventud con vida. Pero eso no excusaba 18 años de lealtad pisoteada. Un jueves por la tarde, en una pequeña taberna de Lavapiés, la conocí a ella. Se llamaba Isabel. 48 años, divorciada, con el pelo negro salpicado de plata y una risa que parecía salir del alma. Era profesora de literatura y bailaba sevillanas como si el mundo se fuera a acabar mañana. No buscaba salvarme, ni yo a ella. Simplemente nos encontramos. «Los hombres como tú», me dijo una noche mientras compartíamos una tabla de jamón y vino, «suelen llegar rotos. Pero tú tienes mirada de guerrero que ya ganó la batalla». Hablamos hasta el amanecer. Le conté todo: la carta, el «eres demasiado viejo», la frialdad de Laura, la traición calculada. Isabel escuchaba sin interrumpir, solo apretando mi mano cuando la voz se me quebraba. «Carlos», me dijo al final, «el amor no tiene edad, tiene verdad, y tú ya pagaste con creces por creer en alguien que no supo valorarte». Mientras yo reconstruía mi vida en España, Laura seguía en Ohio. Me llegaron noticias a través de amigos comunes. La empresa tambaleaba. Javier, el joven de 32 años, había durado exactamente 4 meses después del juicio. Cuando el dinero y el estatus empezaron a tambalearse, el amor se evaporó como el rocío de la mañana. Laura vivía ahora en un apartamento más pequeño, sola, mirando las paredes que antes habían sido testigos de nuestra vida juntos. Una mañana recibí un mensaje suyo, el primero en 3 meses. «Carlos, he leído la carta completa otra vez. No la versión del juzgado, la que escribí con el corazón. Me equivoqué, no solo contigo, conmigo misma. ¿Podemos hablar?». Dudé, pero al final acepté una videollamada. Su rostro apareció en la pantalla. Había envejecido. Tenía ojeras y el brillo de sus ojos se había apagado. «Dime lo que tengas que decir», le pedí con voz serena. Laura respiró hondo. Pensé que la juventud me devolvería algo que sentía perdido, pero solo perdí lo que realmente importaba. Tú siempre estuviste ahí, Carlos, cargando todo, y yo me olvidé de verte, de vernos. Lo siento, de verdad. Por un momento sentí compasión, pero no debilidad. «Te perdono, Laura», dije. «No por ti, por mí, porque cargar con rencor es cargar con cadenas. Pero no volveremos». Ese capítulo se cerró el día que me dijiste que era demasiado viejo. Ella lloró, lágrimas reales, las primeras que le veía desde aquella noche en la cocina. «Ojalá pudiera volver atrás», susurró. «Nadie puede», respondí. «Solo podemos seguir adelante, tú con tus consecuencias, yo con mi nueva vida». Corté la llamada sin odio, solo con paz. 2 años después, en una finca pequeña en las afueras de Toledo, Isabel y yo celebramos una boda sencilla. Nada de grandes fiestas, solo familia, amigos cercanos y mucho flamenco. Mi hermana Ana lloraba de emoción. Yo vestía un traje claro y una sonrisa que no me cabía en la cara. Isabel se acercó a mí bajo un olivo centenario y me susurró al oído. «¿Recuerdas cuando decías que tu fuego se había apagado?». Lo recuerdo.
contesté abrazándola por la cintura. Pues ahora arde mi amor, y arderá por muchos años más. Esa noche, mientras bailábamos bajo las estrellas, pensé en la carta que Laura me había escrito hace casi 20 años. La guardaba todavía, pero ya no como arma. La guardaba como recordatorio. Las palabras se las lleva el viento, pero las acciones construyen o destruyen imperios. Nunca supe si Laura encontró su propia paz. Supe que vendió la cabaña del lago y que se mudó más cerca de su familia. Supe también que nunca volvió a mencionar a Javier. A veces el karma no llega con truenos y rayos, llega en silencio, como una lección que duele en el alma. Yo, Carlos, el hombre de 53 años al que llamaron demasiado viejo, encontré el amor verdadero cuando dejé de buscarlo. Encontré fuerza cuando dejé de rogar, y encontré mi lugar en el mundo cuando dejé de cargar con quien no quería caminar a mi lado. Porque la vida, como las buenas telenovelas españolas, siempre da segundas partes. Y a veces, la mejor venganza no es hacer sufrir al otro, es ser feliz a pesar de todo. Fin.